Pues muy buenos días, maestros. Bienvenidos a esta sesión de acompañamiento intersemestral. El día de hoy, pues nuevamente contamos con la participación del maestro Jorge Barrón por parte de Editorial Macmillan. Vamos a continuar profundizando un poquito en estos temas que hemos estado trabajando durante el semestre, tanto de metodologías activas, de hábitos de estudio con los estudiantes, pues siempre con la intencionalidad de seguirnos formando en todas estas herramientas, pues que son para la mejora de nuestra práctica docente. Así que pues bienvenidos. El tema de hoy, tal cual el título del webinar, es las metodologías activas para el diseño de proyectos escolares. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Jorge Barrón, al maestro Jorge Barrón. Qué amable maestra Leticia, como siempre, muchas gracias. Buen día, maestros, maestras. Y sí, realmente para nosotros siempre es un gusto tener estos espacios para compartir información que regularmente utilizamos, y digo regularmente porque lo que hoy vamos a tener el gusto de compartir con ustedes respecto a herramientas muy interesantes, eh, pues hay que ver si realmente, bajo el contexto en el que estamos nosotros como docentes, pues ayuda a mejorar sobre todo el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y la idea fundamental, como siempre lo he dicho, es que tengamos esa posibilidad precisamente de, cada vez que estamos frente a nuestros estudiantes, pues hacerles ver que aprender es algo muy distinto a memorizar, a querer entender algo que a veces para los niños, para nuestras niñas, es difícil, ¿no? Porque sus intereses son distintos. Para nuestros estudiantes, la idea de diseñar un proyecto, pues se ve así como muy lejana cuando no saben exactamente qué es lo que están haciendo. Y la idea de esta sesión es precisamente eso, compartirles unas herramientas muy interesantes, y es como la segunda parte de lo que en una ocasión anterior que tuvimos también la oportunidad de estar con ustedes, hablábamos de esas estrategias de aprendizaje, ¿no? Es como esta sesión como la segunda parte, y la verdad es que yo quisiera hacerlo a manera de taller y que ustedes me siguieran para que también vayamos aplicando estas herramientas y que de pronto se conviertan realmente en unas metodologías activas, que eso es también muy interesante. Pero bueno, pues sean bienvenidos, maestros, maestras, y pues vamos a comenzar. Y pues antes que nada, decirles que, eh, reitero, estamos muy gustosos de estar en esta sesión y que sea muy provechosa para todos. Un nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa, con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Bien, pues también queremos decirles, maestros y maestras, que uno de nuestros grandes compromisos y pues objetivos de este plan de acompañamiento, pues es precisamente estar cerca de ustedes con estos proyectos impresos hermosos que se acaban de publicar, con estos proyectos digitales, y brindarles a ustedes soluciones de capacitación, como es esta sesión que le estamos llevando a cabo, que están obviamente alineadas a la necesidad de tu proyecto educativo. Asimismo, dar seguimiento a las necesidades pues, de capacitación para que ustedes y nosotros aprovechemos mejor estos recursos didácticos. Y, por cierto, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer esos recursos didácticos que nos ponen a nuestro alcance
para hacer nuestras sesiones más atractivas, más interesantes, incluso diría que hasta más divertidas, y apoyar a la comunidad escolar en estos desafíos que nos están exigiendo la normalidad educativa con este marco curricular común de la educación media superior y acercar a ustedes, a los directivos y a familiares en las transformaciones y tendencias educativas. Pues bien, me presento para quienes aún no me conocen, que seguramente ya nos conocemos porque hemos tenido la grata oportunidad y la fortuna de ser invitados ya creo que en 4 o 5 ocasiones con ustedes. Y pues soy egresado de la Universidad Autónoma de México, tengo una maestría en innovación educativa, una maestría en educación y profesionalización docente y un doctorado que me acaba de otorgar la maestra Leticia, le agradezco mucho. Sería un honor, de verdad, ser doctorado. A mí me encanta y me lo han ofrecido, pero miren, este, estos, eh, estos 38 años que llevamos en la docencia nos han hecho cada vez pues, más abiertos a aprender, sobre todo con un nuevo modelo educativo en el que tenemos que estar como muy al pendiente de aquello que realmente nos hace docentes. Y he tenido también la fortuna de ser coordinador académico, director y supervisor académico, tanto a nivel básico, en medio superior, ahora en superior. Y bueno, también yo considero que es una fortuna el publicar libros que nacieron a partir de la experiencia académica. Educando a Jacob es, yo diría, el libro más hermoso que me ha tocado escribir, y lo digo con toda certeza porque pues nació precisamente de esa experiencia como docente con la escuela más difícil, maestros, maestras que se puedan imaginar. Yo he recorrido todo el país, he recorrido una cantidad importante de escuelas, ya hasta perdí la cuenta en 14 años, y créanme que no encontré una escuela tan difícil, tan complicada como esta donde estuve como director, y lo narro en este libro de Educando a Jacob. Y después ya publicamos otros libros que se llaman Yo Eduqué a Jacob, Estrategias de Aprendizaje Conceptual de Alto Impacto, Estrategias Didácticas Centradas en el Estudiante, Práctica Docente en la Nueva Normalidad, y uno que va a salir muy pronto que se llama Práctica Docente para una nueva realidad educativa. Tuve también la fortuna de ser reconocido con el reconocimiento de trayectoria docente de Emma Godoy por parte de la Mesa de Maestros, y actualmente muy feliz, muy contento de ser consultor académico de Macmillan Education. Y maestros, pues este es el trayecto que hemos tenido siempre, siempre en el ámbito educativo. Ya después de 38 años, piensa uno que ya es todo lo que uno tuvo que dar, pero cada vez créanme que aprendo más y más y más. Cuando de pronto la vida nos ha puesto en estos caminos, seguramente te ha sucedido a ti, maestro, maestra, que también llevas un buen tiempo en el ámbito educativo. Cuando pensamos que ya teníamos todo en orden y organizado, bueno, pues pues cambia la jugada, ¿no? Y recuerdo por ahí, ¿no? Lo que decía Benedetti acerca de cuando me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y pues ahora, precisamente, tenemos que transformar nuestra forma de enseñar, maestros, maestras. Y esto es de siempre. Ustedes, mejor que nadie, saben que nuestros estudiantes, pues ya no son los mismos estudiantes que tuvimos hace 5 años. Ahora ya hablamos antes de la pandemia y después de la pandemia. Y algunos hablamos y presumimos de durante la pandemia, ¿no? Porque logramos sobrevivir a estas circunstancias. Y ahora es más complicado tener a nuestros estudiantes, pues, atentos, involucrados, interesados en lo que ellos hacen, ¿no? En este tema de eh, compartirles conocimientos, pues era en nuestros tiempos más fácil dejarles una tarea, que leyeran un texto. Ahora se vuelve esto muy retador. Entonces, el hablar de metodologías activas para el diseño de proyectos escolares, pues es hablar de una forma que en ocasión lo comenté, no sé si fue con ustedes, maestros, maestras, pero esto de las metodologías activas no es nada nuevo. Esto viene desde la escuela nueva, desde este tema que se hablaba sobre el descubrimiento
de Brunner, ¿no? Estos parámetros que nos establecían respecto a cómo aprenden los estudiantes, ¿no? Desde el constructivismo. ¿Cuándo se convierten en metodologías activas? Cuando nuestros estudiantes son quienes, como decía Ausubel, construyen el conocimiento. Como dice Brunner, cuando ellos son capaces de descubrir su propio conocimiento. Entonces, hemos tenido durante muchos años la posibilidad de hacerlo. Ahora es una exigencia trabajar estas metodologías activas, que por cierto, en básica se habla mucho de estas metodologías sociocríticas. Y hay una confusión, les digo, a ver, las metodologías sociocríticas pueden ser precisamente aquellas que nos están recomendando también llevar a cabo en bachillerato, ¿sí? Como es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por integración con enfoque STEM, el aprendizaje servicio solidario. Sí, siempre y cuando lleven al terreno de la reflexión, de del análisis, de la crítica, del desarrollo de pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Por eso son metodologías sociocríticas. ¿Y cuándo se vuelven activas? Bueno, cuando nuestros estudiantes tienen la posibilidad, tienen la apertura de ser quienes investigan, organizan, jerarquizan, debaten, y tú y yo solamente, como dice Forenstein, somos los mediadores. Ellos son quienes construyen ese conocimiento. Y que los de la vieja guardia, como yo, hablamos de estrategias didácticas, ¿no? Para mí, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el método de caso, el debate, la mesa redonda, el panel de expertos, son estrategias didácticas. Eh, Obviamente, estas estrategias didácticas, cuando yo las diseño, cuando yo las pienso, cuando yo las aplico, pues son eso, estrategias de enseñanza para que mis estudiantes aprendan de manera efectiva. Y cuando les doy a ellos la posibilidad de que organicen el trabajo, busquen información, indaguen, estructuren, diseñen un mapa conceptual, un mapa mental, y aparte lo compartan con sus compañeros, lo compartan en la sesión plenaria, se convierte en una metodología activa. ¿Y por qué sociocrítica? Acabo de comentarlo, porque es llevarlos a esa reflexión, al análisis, a desarrollar el pensamiento crítico, a valorar sus argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, pues esto que te comparto hoy de las metodologías activas para el diseño de proyectos escolares es un proceso que seguramente te va a ser de mucha ayuda, y veremos cómo nuestra editorial, siempre pensando en estos proyectos educativos, no solamente ofrece un material como es el libro de texto, sino que además materiales, maestros, maestras, que seguramente tú ya has podido consultar en nuestro entorno digital, que coadyuvan a que la clase sea más atractiva y que tú y yo entendamos cómo trabajar un proyecto. Entonces, pues vamos a entrar en materia, y el propósito de esta sesión es conocer el proceso para diseñar proyectos escolares a partir de las metodologías activas aplicadas a la planeación didáctica, que es lo que más a ti y a mí nos interesa. O sea, todo está muy bonito, todo está muy hermoso, pero ¿cómo puedo con esa información, con esa expertise, aplicarlos en una planeación didáctica? Y bueno, tendremos tres temas fundamentales el día de hoy, que es hablar un poco del aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver cómo se diseña un proyecto y darle ese apellido de escolar, ¿no? Y finalmente, algo que también es importante, cómo podemos evaluar ese proceso para trabajar el aprendizaje basado en proyectos. Y vamos a comenzar, maestros, maestras, con este primer tema, que es el aprendizaje basado en proyectos. Y les comento algo, está abierto el chat por si existe por ahí alguna pregunta, algún comentario. Maestros, con toda confianza, escriban ahí sus comentarios, y pues tenemos oportunidad de darle una leída para que también sea parte de la sesión. A veces cuando está uno en línea,
Y le decía hace un momento, en alguna ocasión le comentaba a mi compañero Isaías, que es maravilloso este, tener la posibilidad de estar de manera presencial, porque no, maestros, maestras, créanme que se disfruta, ¿no? La dinámica, el ambiente que se vive dentro del salón de clase. Pero bueno, hoy solamente tendremos esa posibilidad de, pues, estar en línea. Entonces, yo sí, reitero, me encantaría que todos tuvieran la oportunidad de compartir también sus experiencias, de compartir sus preguntas, ¿no? Ya estamos aquí abriendo, maestros, ya lo abrí, porque seguramente esa fue la inquietud. Ya abrí el chat para que ustedes puedan eh, comentar, para que puedan preguntar con toda confianza. Estamos a sus órdenes. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, sabía que esa era la inquietud. No vamos a poder abrir el micrófono, pero sí podremos, reitero, enviar cualquier comentario, cualquier pregunta vía chat. Y porque también los voy a hacer participar, maestros, que agarren donde puedan para comenzar con nuestra sesión. Y bueno, hablando de aprendizaje basado en proyectos, maestros, maestras, seguramente ustedes han tenido la oportunidad ya por todo lo que nos han ofrecido, pues saber cómo trabajar un aprendizaje basado en proyectos. No hablamos de cómo trabajar proyectos, porque de pronto cualquier producto que se vaya ofreciendo eh, al final de una clase, pues puede convertirse en un proyecto, ¿no? Una maqueta, una antología, una página web, puede convertirse eso en un proyecto. Pero trabajar el aprendizaje basado en proyectos es todo un proceso. Y lo que hoy les voy a compartir, maestros, es también producto de una pregunta que hace poco una maestra me decía, oye, solamente tenemos estas metodologías activas, o sea, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por indagación con enfoque STEM, el aprendizaje, eh, servicio solidario, o hay otros. No, claro que hay otras. Siempre y cuando cumplan con ese requisito de los estudiantes son quienes diseñan, organizan, jerarquizan la información, la comparten y somos protagonistas. Entonces, podemos hablar igual de la mesa redonda, del debate y otro vamos a ver que sí se puede llevar a cabo otro tipo de metodologías activas. Y como dije hace un momento, siempre y cuando los estudiantes con estas metodologías logren analizar, reflexionar y desarrollar pensamiento crítico, pues se convierten también en metodologías sociocríticas. Y bueno, considerando los documentos que nos fueron llegando poco a poco, como el de progresiones de aprendizaje, tanto de los recursos cognitivos como del conocimiento, pues dicen, debemos de promover una educación que sea intercultural, abierta a la diversidad y que además promueva y el ejercicio de la autonomía. Eso es contundente, sobre todo su último, como docente, me llama mucho la atención, porque aquí la idea, maestros, maestras, es que con estas estrategias, con estas metodologías activas, lo que pretendo es que mis estudiantes logren esa autonomía en el aprendizaje. ¿Sí? Que ellos aprendan de tal manera que no necesiten estar con el maestro cerca, ¿no? Ana Luz, no sé, maestra Ana Luz, me dice la maestra Ana Luz que se está cortando el audio. Si es así, por favor, indíquemelo, maestros. Saber si se está cortando el audio. Pero ya sabemos que estamos en una situación media complicada. Ok. Dice que se perdió por un momento el audio. Bueno, esperemos que no sea así. Esa señal a lo mejor no es la apropiada. Bueno, por otra parte, también nos hablan. Ok, gracias. Gracias, maestro. Estas metodologías, bueno, deben de coadyuvar a que los estudiantes se reconozcan como sujetos que forman parte de una comunidad. Híjole, maestro, maestra, esto es algo que sobre todo he hecho mucho hincapié, y no ahorita, desde hace mucho tiempo,
recuerdo que estuve en la Universidad de Guadalajara y les comentaba de este tema de la transposición didáctica de la que habla Chevalar, este matemático, en la que dice, bueno, ¿qué tanto impacta lo que los estudiantes aprenden, lo que los estudiantes dominan, qué tanto impacta en la sociedad? O sea, realmente estamos preparando a estudiantes para que fuera de la escuela, dentro de la comunidad, impacte lo que han aprendido, ¿no? Y digo, es una necesidad, ya no podemos pensar que vivimos en una burbujita de cristal y que pues ahí todo es vida y dulzura dentro del aula, dentro de la escuela, pero cuando salimos de la escuela nos damos cuenta que es otra realidad. Digo, yo lo puedo decir a título personal, que en cuanto salgo de una escuela después de dar una conferencia o en cuanto salgo de un auditorio, pues ya Jorge se convierte en uno más de la ciudadanía. No creo que por la calle de todos me reconozcan como un tallerista o como un conferencista, o ni siquiera me conocen, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasa a los estudiantes. Ellos en cuanto salen de la escuela, pues ya serán reconocidos por su preparación, por el impacto que tiene su preparación y que además ayuda a esa comunidad. Entonces, no podemos separarnos de eso, ¿no? Y la idea es que, independientemente de todo, pues deben ser transformadores de sus comunidades, de sus que viven, y realmente enviar eh, gente preparada a desarrollar una profesión que también impacte en la sociedad. Asimismo, también nos hablan de, pues, lo que les decía ahorita, ¿no? Que los estudiantes sean los partícipes, los protagonistas de su educación. Y esto, por eso habla de metodologías activas. Y maestro, maestra, algo que hoy no es el tema, pero cuando hablan de inclusión, no nada más es incluir a las personas que tienen una capacidad distinta o que son discapacitados, sino es involucrar a todos, ¿sí? A todos los estudiantes. Y esto lo comento a raíz de que de pronto, por temas de aprovechamiento o desarrollo de ciertas habilidades, como que marginamos al estudiante. Ya desde el momento en que damos una calificación, ya estamos excluyendo, ¿no? Porque ya no, los que tienen 6 de calificación, los que están reprobados, pues quedan fuera de la jugada. Y nada más nos interesan los que van con buena calificación. Y la idea es incluirlos a todos en esta actividad, en este aprendizaje. Entonces, el objetivo primordial es que los chicos se reconozcan como unas personas que son capaces de aprender, son capaces de organizar, de preguntar, de opinar, de tomar parte en las decisiones dentro del aula. Pero para eso pues tenemos que prepararlos, ¿no? Y hay un documento que se publicó que se llama Orientaciones Pedagógicas, de cada uno de los recursos sociocognitivos o de las áreas de conocimiento, en la que nos dicen, pues, ¿qué podemos hacer tú y yo frente a estas exigencias, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Y reitero, se habla entonces de esas metodologías activas para involucrar a los estudiantes y hacerlo, como también comenté hace un momento, como ya el constructivismo nos establecía, ¿no? Que ellos sean capaces de construir su propio conocimiento, como nos decía Piaget cuando habla de esta reestructuración, ¿no? Cognitiva, cuando habla Forrestein de la modificabilidad estructural cognitiva, o cuando nos habla Ausubel del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, Vygotsky, todos esos personajes ilustres para quienes nos encanta el tema de la teoría y la práctica, pues están aquí involucrados. La idea es que mis estudiantes logren esas habilidades necesarias para entonces sí volverse constructivista, porque Inger Envist, una pedagoga sueca, decía que, bueno, si quieres hacer estudiantes constructivistas, pues darle las herramientas para que lo hagan. Y en nuestra sesión pasada, cuando hablamos de estrategias de aprendizaje para el manejo de información, pues es darles a ellos la posibilidad de que sepan buscar información, sepan organizarla, sepan valorar esa información y además analizarla y sobre todo sintetizarla para compartir esa información.
Todo eso es con la idea de volverlos autónomos en el aprendizaje, y cuando tú y yo trabajemos una metodología activa, pues que nos garantice que nuestros chicos ya manejan ciertas estrategias de aprendizaje. Entonces, maestros, esto subrayenlo con letras, subrayenlo y escríbanlo con letras de oro. Nuestros estudiantes, para poder desarrollar cualquier metodología activa, deben tener muy bien cimentado diferentes estrategias de aprendizaje. Desde un simple subrayado, una señalización, hasta el diseño de organizadores gráficos que proyecten que nuestros estudiantes ya comprendieron la información y ahora sí están listos para desarrollar cualquier metodología activa. Porque la idea fundamental, sobre todo hablando de aprendizaje basado en proyectos, es que nuestros estudiantes pues exploren el entorno inmediato, que experimenten creativamente la resolución de problemas. Esto también subrayen los maestros, porque lo fundamental en esta metodología activa tan reconocida es esta, que nuestros niños sean capaces de resolver situaciones problemáticas. Y yo le agregaría no solamente que fueran sociales, culturales y pedagógicos, sino que además fueran resueltos de forma creativa, innovadora. Es lo de hoy, maestros, ya no es seguir al maestro de acuerdo a lo que él nos indica, sino que ellos también tengan la posibilidad de diseñar sus propios proyectos y que tengan sus propias formas de solucionar esos problemas, ¿no? Por otra parte, representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad. Pero te digo algo, maestro, maestra, tú y yo tenemos que darles esa posibilidad de que ellos representen, interpreten y puedan solucionar una situación problemática con lo que tengan a su alcance. Eso es fundamental. Promover la diversidad de soluciones a problemas que tenemos a ver el día de hoy a partir de necesidades, intereses, y esto también lo quiero subrayar, emociones. Algo que he aprendido en mi trayecto como docente es que si a los estudiantes no les emociona lo que tú les propones o la actividad que están realizando no les emociona, estamos perdidos, maestros. Lo hacen porque tú les exiges y porque además va implícita una calificación, pero no porque les emocione llevarlo a cabo, no porque les emocione realizarlo. Y aquí siempre hago hincapié en una autora maravillosa, Begoña Ibarrola, que siempre habla de ese tema de el aprendizaje emocionante. Entonces aquí sí debo resaltarlo porque cuando trabajemos método de caso, debemos de, ¿cómo llamarle? Debemos de provocar en nuestros estudiantes esa sensación esa emoción, ese interés por lo que están trabajando, ¿no? Y sobre todo que, como dice César Cole, se relacione con sus necesidades e intereses. Y sobre todo esto, cuando llevo a cabo un taller presencial, les pido a los maestros llevar a cabo una actividad y ojalá que pronto nos veamos maestros, maestras, y se los voy a compartir, porque con base en esta actividad que realizamos al inicio de la sesión, les digo, maestros, una clase debe ser desafiante, retadora. Si la clase no es desafiante, no es retadora, si el problema que los estudiantes ubican no es retador, pues eso y nada es lo mismo. Necesitamos que ellos vayan más allá de un mero aprendizaje, ¿no? Como dice Brunner, para que ellos sean capaces de no solo construir, sino descubrir su propio conocimiento. Y entonces, como también por ahí una vez escuché una pregunta de una maestra que decía que si en estas metodologías activas se pueden involucrar otras técnicas didácticas, le dije sí, definitivamente sí. Hoy también lo vamos a ver. Pues cerrando esta primera parte, maestros, maestras, porque no quiero ser tan teórico, quiero ser más práctico y estoy seguro que tendrás allá a la mano pues unas hojas, un cuadernito, un bolígrafo o tu lab, tu dispositivo para poder escribir, porque sí vamos a, y si tienes a la mano también nuestro maravilloso libro de ecos, pues mejor todavía. Si tienes ahí tu
tu programa, ¿sí? Si tienes ahí tu libro de progresiones de aprendizaje, pues mejor todavía. Y ahora es más fácil bajarlos, ¿no? Nada más aprietas un botoncito en el dispositivo y ya también los documentos. Entonces, reitero ya para cerrar esta parte, yo diría que teórica, pues el aprendizaje basado en proyectos, definitivamente, yo lo sabemos, de didáctica, de diseño, de programación, de tareas asociadas a una temática, fíjate, comunitaria. No necesariamente lo comunitario quiere decir que vamos a resolver una situación de la comunidad, pero te aseguro que nuestros estudiantes tendrán ojos, oídos y antenas bien puestas para entender mucho de lo que sucede allá afuera. Cuando Frida Díaz Barriga habla de enseñanza situada, en su libro con el mismo título de enseñanza situada, pues está hablando de aquello que se relaciona, que sucede afuera y que se relaciona con lo que aprenden los estudiantes. Y lo que aprenden los estudiantes está íntimamente relacionado con lo que sucede allá afuera. Entonces, aunque no voy a solucionar un problema con aprendizaje basado en proyectos, un problema comunitario, sí, seguro que va a impactar bien, te lo garantizo. Involucra varias disciplinas. Maestros, maestras, cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de que cada titular de la unidad de aprendizaje curricular va a aportar a diversos proyectos, de algún modo, para resolver esa situación problemática. Debemos enseñar a nuestros estudiantes, maestros, maestras, a que no son temas aislados, que son temas que se relacionan con otros. Incluso los maestros que tuvieron oportunidad de conocer nuestros proyectos educativos, seguramente ya se percataron que por ahí hay una sección que se llama transversalidad, en donde le dice al estudiante, no solo estás hablando de pensamiento matemático, o no solamente estás hablando de ciencias sociales, estos temas también se relacionan con otros recursos sociocognitivos o con otras áreas de conocimiento. Y esto, maestros, maestras, tú y yo tenemos que habituar a nuestros estudiantes a que no son, repito, conceptos, procedimientos aislados, que se relacionan con otras disciplinas. Eso es importante. Ok, maestro, gracias por decirlo. No me voy a alejar ya de mi micrófono para que no se pierda el sonido. Y finalmente, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, pues les quiero decir que todo proyecto que tus estudiantes realicen, todo trabajo que entre ellos vayan desarrollando, al final se tiene que ejecutar. Un proyecto tiene que ejecutarse, tiene que llevarse a cabo. Por dos razones, maestros, maestras. La primera razón es que deben entender nuestros estudiantes que lo que hacen realmente es importante, no solamente para obtener una calificación, sino también es importante para que impacte allá afuera, para que sea parte, como dice Sergio Tobón, de un proyecto formativo para el emprendimiento, que a ellos también les sirva para irse formando como personas, como futuros profesionistas. Y te lo digo a ciencia cierta porque de pronto los estudiantes cuando egresan del bachillerato aún no tienen un proyecto de vida. Es más, ya no digas de vida, un proyecto profesional en el que se basen para continuar con sus estudios. Y no hablo de ser youtuber, ni hablo de ser estandopero, ni ser influencer, no. Hablo de un profesionista que con su preparación, sus conocimientos, nos va a ayudar, sobre todo a los veteranos de guerra, nos va a ayudar a sobrevivir a este mundo, ¿no? Entonces, cuando ellos terminen su proyecto, debe tener un impacto, debe trascender para que también entiendan que están construyendo y transformando su comunidad. Y bueno, maestros, eh, si hasta aquí no hay ninguna pregunta, y con toda confianza reitero, la pueden hacer vía chat y con gusto la leeremos y si son preguntas fáciles las contestaremos y si no, pues ya veremos qué hacer, ¿no? Entonces, reitero, el chat abierto
y vamos a esta parte que yo le llamo la parte práctica de esta sesión. No me quiero ir el día de hoy, no quiero cerrar mi sesión, sino les doy a ustedes les comparto a ustedes una forma, yo diría que eficaz, una forma efectiva de trabajar el aprendizaje basado en proyectos. Porque el tema es ese, cómo la metodología activa la podemos aplicar en un proyecto escolar. Y bueno, te voy a invitar, maestro, maestra, a que eches mano de tu cuaderno, de una hoja, y es más, yo les voy a pedir que lo compartan, si es posible, alguna información vía chat. Y hay un primer momento que es fundamental, maestros. Yo diría que es un momento crucial, ¿no? Incluso les compartí hace un momento un documento que nos dieron, pues, por parte de la Secretaría de Educación Pública, en la que nos hablan el programa, donde nos hablan de las orientaciones pedagógicas, y donde nos dicen cómo podemos diseñar nuestra planeación didáctica, que también seguramente los maestros que ya tuvieron acceso a nuestro entorno digital se dieron cuenta que les hemos dado un gran tesoro, maestros, maestras. Y ahorita lo platicamos. Les decía, lo primero que tengo que hacer es una segmentación curricular para tener la brújula y saber hacia dónde estoy dirigiendo los esfuerzos, el trabajo de mis estudiantes. Entonces, cuando hablo de segmentación curricular, no es más que tener muy clara la progresión de aprendizaje que voy a trabajar con mis estudiantes. Eso es un elemento fundamental de lo que yo llamo segmentación curricular. Entonces, yo te invito a que ahorita elijas de la disciplina que manejas o de la unidad académica, elijas, o unidad de aprendizaje, elijas una progresión. Incluso la de ahorita que estás trabajando con tus niños o la que ya lograste trabajar, elige una progresión de aprendizaje. Habrá maestros que me van a decir, oye, Jorge, es que yo todavía no estoy trabajando con el nuevo marco curricular común de la educación media superior. Entonces, bueno, seguramente sabrán ustedes que si tomo el aprendizaje esperado o el desempeño esperado, también podemos echar mano de eso, ¿no? Entonces, si aún no estás trabajando con el nuevo marco curricular común, con esas progresiones de aprendizaje, pues echa mano de un aprendizaje esperado o un desempeño esperado. Pero eso es un elemento importantísimo, maestros, maestras, ¿eh? Porque es el que está direccionando el trabajo que van a desarrollar los muchachos. Y esta información es para mí. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, está redactado en términos de logro. O sea, cuando nuestros estudiantes terminen y entreguen su proyecto, deben comprender por qué es importante desarrollar la habilidad del resumen y el relato simple, con base en la capacidad de reconocer y jerarquizar los factores clave involucrados. Yo debo llevarlos a ese terreno. Algo que yo valoro mucho de nuestros materiales es eso, o sea, esta información es para mí, es obligatorio. Si yo eso se lo doy a mis muchachos, no van a entender, ¿eso qué, maestro? O sea, ¿para qué escribo eso? Es que es lo que vas a lograr, mijo. No, no va por ahí. No sé, maestro, no sé, no le prometo nada, ¿no? Entonces, para ti y para mí, esta información es importante. Entonces, progresión de aprendizaje. Primer elemento, espero que tomes nota ahí en tu cuaderno, hoja blanca o en el Word. Escribe, ahí en Word es más fácil porque voy a copiar y pegar, ¿verdad? La progresión de aprendizaje que tú elijas de tu unidad de aprendizaje curricular, académico, de tu disciplina, ya que la tienes, bueno, entonces colocar las categorías y subcategorías. Seguramente tú y yo ya sabemos que esto de la categoría y subcategoría, pues no son más que el tema o el subtema, ¿no? En el caso de humanidades son las dimensiones, o en el caso de ciencias naturales, la materia de sus interacciones, es conceptos centrales, conceptos transversales. Vean cómo, junto con la progresión de aprendizaje, el aprendizaje esperado, con el desempeño, con el tema, pues ya tengo, le doy estructura a mi planeación didáctica. Y
un elemento muy importante y que también yo valoro de este nuevo marco curricular común, pues es tener a la mano las metas de aprendizaje. En algunos casos maneja 3, 4 metas de aprendizaje, pero yo ahí es donde mido fuerzas, ¿no? Ahí es donde yo veo hasta dónde puedo llegar con mis estudiantes, hasta dónde puede abarcar este, mi metodología activa, mi estrategia didáctica. Entonces, yo aquí, por ejemplo, solamente coloqué una meta y dice, sintetice información de diversos tipos de textos para comprender su intención comunicativa respecto de sus intereses y necesidades académicas, personales y sociales. Esta es la meta de aprendizaje. O sea, la progresión me dice qué y cómo lo va a hacer, ¿sí? Y la meta es qué es lo que va a lograr. O sea, ya cuando tú trabajes esta progresión de aprendizaje y estas actividades que realizaste, que diseñaste, debe este estudiante ser capaz de sintetizar información de diversos tipos de textos. Además, debe comprender la intención comunicativa respecto de sus intereses. Ya se dieron cuenta, maestra o maestro de lengua y comunicación, que tomé una progresión de ese programa. Y fíjate, aquí viene lo más rico de todo, maestros, maestras. Aquí viene la riqueza de esta planeación didáctica. ¿Por qué está ahí la riqueza? Ah, bueno, porque yo aquí voy a hablar de la transversalidad. Y nuestra institución, tu institución, seguramente ya se reunió en forma colegiada, ya ustedes tienen muy claro qué problemática debemos trabajar durante este semestre o durante este ciclo escolar. Cuando se habla del famoso proyecto Aula Escuela Comunidad, o proyecto Aula, de ese proyecto Aula es nada más y nada menos que ubicar qué problemática nos está afectando en el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando esa problemática, todas las UAC, todos los docentes ya la conocen y en su respectiva trinchera van a trabajar para resolver el problema, ese problema se convierte en transversal. ¿Sí? Sí o sí, todas las áreas de conocimiento, todos los recursos cognitivos, todas las unidades de aprendizaje curricular deben trabajar para resolver esa situación problemática. Aquí, de manera hipotética, yo dije, bueno, aquí ya localizamos que el problema fundamental en nuestra institución es la lectura de comprensión. Entonces, lo que hagan mis estudiantes durante el semestre abonará para terminar con ese problema. ¿Sí? Interdisciplinar, como lo comenté hace un momento, voy a hacerles ver a mis estudiantes que esto que vamos a hacer, esto que vamos a trabajar, este proyecto que van a diseñar, no solamente es exclusivo de lengua y comunicación, también se relaciona con otras disciplinas, otras unidades de aprendizaje. Yo aquí hablo de ciencias sociales, de ciencias naturales, de humanidades, pero también puedo ser más específico, de matemáticas, de biología, de química, etc. ¿Y cuál es el propósito? Esto, maestros, sí, digo, ojalá me estén siguiendo, ¿verdad? Que ya tengan ustedes su progresión de aprendizaje ahí escrita, la categoría, su categoría, ese es en el caso de lengua y comunicación, pero si es humanidades, tendrán que agregarle ahí la dimensión o dimensiones, en el caso de la materia y sus interacciones, tendrán que colocar el concepto central o el concepto transversal. Muy importante escribir en la meta educativa. Tal vez ustedes, no sé, desconozco si ya tuvieron la oportunidad de reunirse para diseñar este proyecto es escolar comunitario, que es un proyecto derivado del PAE, que es el proyecto de la comunidad. Y ahí es donde ustedes problematizan la situación educativa. Y si ya tienen esos temas, pues adelante, escríbanlo ahí como tema transversal.
Pero sí, en el caso de la interdisciplinariedad, pues sí, ahí les pido que escriban el recurso sociocognitivo o el área de conocimiento que se relaciona con ese proyecto que van a trabajar, ¿no? Y les decía, sí, les voy a pedir un gran favor y les voy a pedir que lo compartan vía chat. Si ya tienen la progresión de aprendizaje, si ya tienen la categoría, su categoría, dimensión, concepto central, concepto transversal, si ya tienen la meta de aprendizaje, bueno, ahora vamos a diseñar un propósito. Este propósito, maestros, es un propósito que le voy a dar a conocer a mis estudiantes. ¿Sí? Yo a mis estudiantes, esto que está aquí, toda esta información, toda esta segmentación curricular, tú y yo tenemos que dominarla, conocerla muy bien, porque nos da la clave para saber hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos de nuestros niños. Pero este propósito que incluso subrayé, este sí, maestros, tenemos que dárselo a conocer a nuestros estudiantes. Y entonces, yo aquí escribí, a ver, mis niños, vamos a diseñar un proyecto sobre el tema de ciberseguridad en equipo de 4 personas y lo van a compartir ante sus compañeros. Esto te ayuda mucho, maestro, para resolver 3 problemas. Primero, no estarles repitiendo a los estudiantes qué es lo que van a hacer a cada momento, porque suele pasar. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Van a diseñar un proyecto, mijo. Caminas 3 pasos y ¿sobre qué tema? Sobre ciberseguridad, mijo. Caminas otros 3 pasos y, oiga, ¿y cómo nos organizamos? Ahí está, mijo, en equipo de 4 personas. Y caminas otro paso más y te dice una chica, maestro, ¿y qué eso para qué es? Para que lo compartan en plenaria, mija. Oiga, ¿qué es plenaria? Ante el grupo, pues, ¿no? ¿Por qué lo comento de esta manera, maestra, un poco jocosa? Espero me disculpes, pero es que también el propósito debe estar diseñado de manera clara, sencilla y coherente para que tus niños lo entiendan, ¿sí? Entonces yo te invito ahorita, por favor, y les ruego que si alguien ya lo tiene, lo comparta vía chat. Diseñen su propósito. Van a ver por qué razón les estoy diciendo eso. No me estoy despegando de cómo diseñar el aprendizaje basado en proyectos, pero este propósito es básico para que tus estudiantes sepan qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Y se los comunicas. Entonces aquí es decirles que van a diseñar un proyecto sobre el tema en equipo de y para qué. Entonces, si lo tienen, maestros, compártanlo vía chat, diseñen un propósito. Si ya tengo estos elementos de la segmentación curricular, la cereza en el pastel es el propósito. Porque, repito, en el propósito está el qué, el cómo y el para qué. Y eso debo dárselo a conocer a mis estudiantes. Y en el caso del aprendizaje basado en proyectos, obviamente, que la estrategia es precisamente el diseño de un proyecto. Ojalá, maestro, lo hagan y lo compartan vía chat, ¿no? Para también compartirlo con nuestros compañeros. Muy bien. Y esto, maestros, que acabamos de hacer, pues es un trabajo que tú y yo tenemos que desarrollar, ¿sí? Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que diseñar nuestra planeación didáctica. Entonces, número 1, tenemos que tener muy claro hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos de nuestros niños, cuál va a ser el tema, el subtema, cuál va a ser la meta de aprendizaje, cuál es el tema transversal que va a trabajar nuestra institución y qué otras disciplinas se van a relacionar con lo que van a hacer mis estudiantes. Y el propósito, repito,
ese no está en el programa, ¿eh? Ese no está en el libro de orientaciones pedagógicas que publicó la Secretaría de Educación Pública, no. Ese tú y yo lo diseñamos para, repito, dárselo a conocer a nuestros estudiantes. Y bueno, ya que me quedó muy claro esto, sí, ya tengo muy claro esto, ya incluso les compartí a mis niños el propósito, bueno, viene la parte práctica, maestros. Y la parte práctica es esta, la secuencia didáctica. Que miren, llámenle de otra forma, momentos, llámenle de otra forma, la que ustedes quieran, pero esto tú y yo sabemos que en la didáctica no puede cambiar, siempre hay un momento de inicio, hay un momento de desarrollo y un momento de cierre, ¿no? Hay un momento en que damos los preparativos, ¿verdad? Y en el aprendizaje basado en proyectos, maestros, maestras, siempre he recomendado que los preparativos consisten en a nuestros estudiantes pedirles que busquen información sobre el tema que se va a trabajar. Voy a regresar un momento a la lámina. El tema que vamos a trabajar precisamente, pues es este, ¿no? El de ciberseguridad. Aquí el tema es solamente como el pretexto para poder trabajar mi aprendizaje basado en proyectos. Eso es lo que yo propuse, ¿eh? O sea, eso es algo, porque aquí me dice, a ver, Jorge, la categoría dice que la exploración del mundo a través de la lectura y el deleite de la lectura. Entonces yo les voy a pedir a los chicos que busquen información sobre ciberseguridad, ¿verdad? Que es un tema que les gusta mucho a los chavos y quieren saber. Estoy atendiendo a las necesidades e intereses de mis estudiantes. Entonces les digo, busquen información sobre ciberseguridad. ¿Qué es eso de ciberseguridad? ¿A qué se refiere? No, hombre, maestro, vas a ver. Van a encontrar información acerca de cómo utilizar las redes sociales, qué problemas se han ocasionado por el uso de las redes sociales. Esto les encanta a los chavos. Incluso de las noticias falsas que nos aparecen ahí en Facebook, todo eso. Entonces, yo estoy muy claro en que debo llevarlos a mis estudiantes a la exploración del mundo a través de la lectura y que además les guste la lectura. Pero obviamente van a ser lecturas que a ellos les interesen. Pero yo voy más allá. Yo quiero que además comprendan, ¿ah?, la importancia de trabajar un resumen, de un relato simple, pero no solo eso, además quiero que sinteticen información de diferentes tipos de textos. Fíjate cómo yo les estoy llevando a ese terreno. Entonces yo les pido a los estudiantes que busquen información, la plasmen en un resumen o en un organizador gráfico. Entonces, en un primer momento, maestros, maestras, la idea es que ellos busquen información, que ellos indaguen, ¿sí? ¿De dónde? Bueno, ya veremos, yo siempre les pido que sea de fuentes confiables, que no sea de Wikipedia ni el Rincón del Vago, sino que sean en fuentes confiables. No importa que sea de Internet, mijo, pero que sean libros que hayan dedicado un buen espacio a este tipo de temas. Bueno, aquí ven la parte operativa. Llegan tus estudiantes a clase y todos traen ya la información, o algunos traen la información en sus cuadernos, en su dispositivo. Hasta te dicen, no, maestro, yo no lo copié, pero aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo tengo en mi celular, o aquí lo tengo en mi lab. Ah, bueno, pues, ahí está bien, mijo. Ahora, yo debo garantizar que esa información les sea de utilidad. Entonces, en un primer momento, lo que voy a hacer es integrar equipos. Maestros, maestras, y he sido muy insistente en este tema, sobre todo en el aprendizaje basado en proyectos. Si yo quiero garantizar que mis estudiantes aprendan no solamente un conocimiento, sino también aprendan habilidades sociales y además garantizar que lleguen a buen puerto, al logro del aprendizaje que ya vimos, bueno, tengo que organizarlos en equipos. Toda estrategia, y subráyalo, maestro, y escríbelo con letras de oro. Toda estrategia didáctica, toda metodología activa debe trabajarse en equipo y en forma colaborativa. Y lo que yo recomiendo siempre es que mínimo 2 personas, máximo 5. Y que se nombre un coordinador. Ya que estén en equipos de 4, de 5 personas,
De 6 ya no recomiendo mucho. No, no es muy recomendable. Porque regularmente el número 6 ya no hace nada. Bueno, hasta el 5 incluso. Que nombren a un coordinador. El coordinador no es el mandamás, no es la persona que manda por las hojas, los marcadores. Es la persona que organiza al equipo, delega responsabilidades y es el único que tiene comunicación directa con el maestro. Número 2, que se nombre un secretario. El secretario o secretaria es la persona que toma nota de lo más relevante que se está comentando. No es el que apunta todo, porque así dicen, es que yo voy a apuntar todo. No, no. Es aquello que considera el secretario o secretaria importante y relevante sobre lo que se está, sobre el tema que se está debatiendo. ¿Sí? Entonces es un papel muy, muy, muy importante en el equipo, yo diría que fundamental, porque el secretario o secretaria le va a dar esa información a el ponente para que a su vez el ponente lo pueda compartir en plenaria, ¿no? Entonces, eh, vamos a nombrar a nuestra secretaria o secretario con ese papel. El moderador, siempre le digo que es la persona más valiente del equipo porque es la persona que establece los tiempos de intervención y le recuerda al coordinador cuánto tiempo se tiene en totalidad para poder llevar a cabo este momento de debate, de análisis, ¿sí? Y finalmente está el ponente, que es la persona que en un tiempo determinado, que tú estableces, por cierto, le vas a pedir que comparta la información que se discutió dentro del equipo. ¿Cuál es el producto de ese primer momento, maestros? Es el texto de análisis. Maestros, maestras, este es el primer momento para trabajar, para ya tener nuestro proyecto. Fíjate, una recomendación que yo he rescatado constantemente, sobre todo a partir de la lectura que hice de Keith Patrick, de John Dewey, de la misma Frida Díaz Barriga, es direccionar la discusión. Si yo les digo a los muchachos, a ver, hablen sobre ciberseguridad, ustedes encontraron en enciclopedias, en internet, hablen sobre ciber... No, pues, unos se van a emocionar y van a hablar, otros no van a querer hablar, otros van a decir, aquí está la información, si quieres verla, está en mi... Es más, mi celular ya lo tiene, si quieres ábrelo y vea lo que encontré. Eso no sirve, no ayuda, al contrario, es una limitante para trabajar de manera adecuada. Entonces, lo que recomiendo, maestros, maestras, que tú diseñes las preguntas. Lo que tú ves aquí, estas 5 preguntas que diseñé, perdón, estas 4 preguntas que diseñé, están encaminadas no a que contesten las preguntas, sino que las preguntas direccionen el debate entre tus estudiantes. Esa es la idea. Entonces, aquí la recomendación que yo te hago es que cuando los niños estén compartiendo la información que encontraron y les agregues además estas 4 preguntas, estás direccionando la discusión. No se va a hablar más que por qué los niños y adolescentes son los principales víctimas de los ciberdelitos en redes sociales, cuáles ciberdelitos podemos evitar, cómo podemos terminar con los ciberdelitos y quiénes provocan los ciberdelitos, los delincuentes o las víctimas. Solamente de eso se va a hablar. Entonces el moderador, sobre todo, y el coordinador están muy al pendiente que solamente se discuta esto durante un tiempo máximo de 20 minutos, que es lo que yo propongo. Tiempo máximo de 20 minutos. ¿Para qué? Para que compartan la información que encontraron sobre ciberseguridad y además para que direccionen el debate. Voy a regresar a la lámina anterior, maestros. ¿Por qué razón? Yo sigo pensando como maestro en lo que me dice la progresión de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a ver y cómo lo van a trabajar? Sigo pensando en la categoría de subcategoría o en las dimensiones en el caso de humanidades o de los conceptos centrales o transversales en el caso de la ciencia y sus interacciones. Y además estoy pensando en la meta que me establece, ¿no? Eso sigo pensando. Por eso, perdón, este tipo de actividades.
Y aquí estoy respondiendo a la pregunta que regularmente me hacen. Oye, ¿puede trabajarse en aprendizaje basado en proyectos otras técnicas didácticas u otras estrategias didácticas? Y la respuesta es sí. Seguramente tú te has percatado que 2 o 3 veces he dicho, para que direccionen el debate, para que el coordinador o el moderador esté al pendiente de que se lleve de manera ordenada y organizada el debate. El debate es una estrategia didáctica. La mesa redonda es parte, lo puedes llevar a cabo a manera de mesa redonda, ¿no? Esta parte. Pero yo más me inclinaría por el debate, pero un debate bien organizado, porque el moderador va a estar al pendiente de las diferentes intervenciones y que las intervenciones se relacionen solamente con el tema que se quiere trabajar. Subrayé esto, maestros, porque el texto de análisis, porque ese es el producto de esta parte. Este texto de análisis es el producto de este primer momento. Lo que tus estudiantes compartan, comenten, lo que tus estudiantes digan con base en estas preguntas, ese texto que está armando el secretario o secretaria se llama texto de análisis. Así se llama. A veces me preguntan, oiga, ¿y qué debe tener el texto de análisis? Ah, pues, dijo, información sobre el tema, sus opiniones y comentarios, y tal vez al final pueden agregar ahí una conclusión, un punto de vista del equipo. Ese texto de análisis es el que va a leer el ponente y lo va a compartir ante sus demás compañeros. ¿Sí? Ay, de nuevo, vamos, maestros, fíjense, cuando ya terminan los estudiantes y entregan su texto de análisis al maestro. Entonces, yo, recomendación, les pido a los ponentes que pasen al frente para que cada uno en un tiempo máximo de 1 minuto, así se lo digo, de 1 minuto, compartan ese texto de análisis. A veces les digo, ni siquiera lo lean, compártanlo solamente. Con esta actividad, maestros, del diseño de texto de análisis, estoy llevando a mis estudiantes a que comprendan diferentes tipos de textos. Oiga, maestro, es que hicimos un resumen. Adelante, mijo, adelante. No pasa nada. Pero a ese resumen agréguenle lo que ustedes comentaron y debatieron. Yo paso a los 10, o a los 5, a los 7 integrantes, que son ponentes de cada equipo, a que compartan ese punto de vista del equipo. Aquí no se trata de resolver ningún problema, solamente analizar una situación, solamente. Y ellos, mediante el ponente, están ofreciendo una postura. Es todo lo que están haciendo. Otra vez, el que yo pase a los 5, 7 o 10 ponentes a que cada uno ofrezca el punto de vista del equipo, lo puedes convertir en un panel de expertos, que es una estrategia didáctica. O puedes convertirlo también en una mesa redonda, que va a desarrollar el grupo de ponentes. Terminan su exposición, se sientan y les pides que hagan una conclusión. Ese es el primer momento para trabajar el aprendizaje basado en proyectos, porque ya los tienes muy bien informados sobre el tema, ya analizaron una situación, ahora viene un segundo momento, maestros. Les voy a pedir a los estudiantes que identifiquen un problema en eso que analizaron. Les puedo enseñar a mis estudiantes cómo hacerlo. A ver, ¿cuál creen ustedes que es el problema central? ¿Cuáles creen que son esos problemas causa de este problema central? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese problema central? Es una práctica muy sencilla, maestros, pero lleva a los estudiantes igual a ese análisis. No es decir, yo creo que el problema, maestros, es que, pues, se les da mucha libertad a los chavos para usar, dispositivos y entrar a cualquier red social. ¿Ese es tu problema central? Sí. ¿Y cuáles serían los problemas causa de ese problema central? Pues que sus papás les compran el dispositivo. Pues es que tienen mucho tiempo libre. Es que no tienen un criterio propio. Entonces, de pronto nos damos cuenta que el problema central no es precisamente el dispositivo.
hay algo que causa ese problema central. Entonces, aquí la idea es que ellos vayan, si me permiten la expresión, desmenuzando, vayan, yo les pongo una analogía, ¿no? Como la de un elote, que vas quitándole las hojas, después quitas los granos, después abres el tallo y lo que está en medio es el problema central. O sea, tenemos que enseñarlos a buscar el fondo del asunto, no irse a lo superficial, porque las hojas no son el problema. El problema es lo que está en el centro, ¿no? Y sobre todo que identifiquen las consecuencias, porque lo que yo quiero o mi intención es que mis niños identifiquen un problema. Y no solo eso, maestros, yo además de pedirles que identifiquen el problema, es que ofrezcan una solución a ese problema, si es que ya lo identificaron. Y los ayuda incluso a ver cuál problema identificaron. Pues, el problema que identificamos fue que los niños, sobre todo, nosotros no, pero los niños sí, tienen mucho tiempo libre. Y yo les pregunto, ¿por qué tienen mucho tiempo libre? Pues porque tal vez no les dejan muchas tareas, pero ¿creen que sea la causa? No, no es la causa, es que a lo mejor en su casa, eh, no están los papás al pendiente de los hijos. Bueno, entonces yo creo que el problema no es el que acabas de comentar. Entonces vas indagando hasta que ellos encuentran el problema central. Y esto se hace ya al final en equipo, ¿no? Es decir, otra vez el ponente es quien nos dice, este es el problema, maestro. ¿Y cuál es la solución? Esta es la solución. Entonces, maestros, este segundo momento se vuelve muy rico. Aquí reitero, en este segundo momento, lo más importante es, uno, identificar el problema. Y dos, dar solución a ese problema. Y te digo algo, que la solución que los estudiantes ofrezcan tenga fundamento. Entonces, no solamente es decir, pues hay que quitar los celulares a los niños y a los adolescentes. ¿En qué te fundamentas para decir eso? O sea, ¿qué solución o cómo solucionaría el problema? No, fíjese que no. Entonces yo creo que mejor vamos a darles a los estudiantes, a todos los niños y adolescentes, una, una plática sobre cómo prevenir los delitos en las redes sociales. Pues ya se va como enfocando más al problema básico. Y entonces, maestros, ya estamos preparados para el momento número 3 y el que nos tiene hoy aquí reunidos, ¿no? Que es diseñar el proyecto. Ese es ahorita, ya es el tercer momento y el más importante de nuestro aprendizaje basado en proyectos. Y aquí te darás cuenta, maestro, maestra, que está la justificación del por qué trabajar un primer momento, un segundo momento. Yo he leído y respeto mucho a autores, como mismo Perano, a Frida Díaz Barriga, muchísimo porque son grandes maestros, grandes investigadores, pero en la práctica yo he aprendido algo, maestros, maestras, que yo no puedo pedir a los estudiantes que me den temas para diseñar un proyecto. Algunos pueden ser muy buenos, algunos pueden ser muy malos, pero para ese momento yo tengo que prepararlos a ellos para que tomen decisiones de ese tipo. Entonces, yo con esto les estoy dando a los muchachos esas herramientas necesarias para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, yo digo, perdón por mi atrevimiento, pero no voy a lanzar a los chavos a decir, a ver, hagan un proyecto, diseñen un proyecto. ¿Sobre qué, maestros? El tema que ustedes quieran. Algunos lo tomarán con mucha seriedad, algunos dirán, bueno, vamos a hacer un proyecto sobre cualquier cosa, porque me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, yo pretendo que mis estudiantes tengan esas herramientas, esa preparación, para que logren esta autosuficiencia, esta autonomía en el aprendizaje. Por eso le voy a ofrecer a mis estudiantes esto que estoy compartiendo también contigo, ¿no? Estoy compartiéndote un proceso, un procedimiento para lograr esos, que aprendan a diseñar un proyecto. Y entonces, fíjate, voy a utilizar una recomendación que nos hace la doctora Frida Díaz Barriga en su libro Enseñanza Situada.
Bueno, son más preguntas y más estructuradas, pero yo las reduje a estas 6 preguntas. Fíjate. Número 1, ¿qué se quiere hacer? A ver, chicos, contesten esa pregunta. ¿Qué se quiere hacer? Ah, pues queremos hacer un proyecto en el que se le dé a los estudiantes, a los niños y adolescentes, una recomendación de cómo manejar las redes sociales y toda la información que nos llega a estas redes sociales. Ah, oye, ¿por qué se quiere hacer? Y se ponen a pensar, es que no sabemos. A ver, rescaten su texto de análisis. Ahí está la justificación, el por qué lo quieren. Ahí está. Ustedes analizaron una situación, identificaron un problema y le dieron solución. Ahí está. Ahí está la información. Regreso a la lámina. Entre el texto de análisis, ¿sí? Y este pequeño cuadrito, y le agregaría aquí la solución al problema central, tenemos la justificación. ¿Para qué se quiere hacer? Entonces ahí viene el objetivo. ¿Para qué se quiere hacer? Ah, pues para que nuestros compañeros, eh, los niños y adolescentes, sean muy cuidadosos de lo que leen, de lo que buscan en Internet. Excelente. ¿Sí? ¿Cómo se quiere hacer? Yo diría que aquí está la parte medular del proyecto, ¿no? Porque ahí tienen que explicar cómo lo van a hacer. Ahí es donde van a hablar de la parte estratégica. Ah, vamos a invitar a una persona conocedora de la cultura digital. No hablo del maestro de computación, del maestro, y no es que me lo no, sino aquellas personas que se han dedicado a analizar el uso de herramientas de recursos digitales y de cómo la ciberseguridad ha afectado a los ciberdelitos, perdón, han afectado mucho a todos los niños, ¿no? Vamos a llevar a cabo una pequeña feria en donde se les explica a los chavos qué otras herramientas encontramos en esas redes sociales, qué otras herramientas encontramos en Internet que pueden ser de utilidad. Fíjense que les comento algo aquí entre paréntesis. Un médico me decía que regularmente cuando le pasa algo al auto o cuando sucede algo en casa o cuando uno está enfermo, buscamos información en internet, ¿no? Luego ahí buscamos y a ver, COVID, sí, que está, que te da por haber comido caldo de murciélago. Sí, sí es cierto, entonces no voy a comer no, caldo de murciélago. Hay otro que el auto a veces no arranca porque está frío y hay que dejarlo ahí media hora caliente. Dice, eso no ayuda. Tenemos que buscar páginas especializadas en temas, y las hay. Y en Google las encontramos, páginas especializadas sobre temas, y ahí está la verdad. Está diseñadas con especialistas, no con personas que, oye, fíjate que a mí me dio COVID porque salí y abracé a una amiga y la abrazó de más, contagió. No, o sea, hay que buscar esas páginas, que sí las hay, que se especializan en diferentes ciencias o diferentes temas, ¿no? Entonces, ya aquí los chavos en el cómo se quiere hacer, van a explicar cómo van a llevar a cabo esa campaña en la que van a apoyar a sus compañeros. Y finalmente, maestros, aquí es muy importante, ¿quiénes van a ser responsables? Pues los integrantes del equipo. Oye, pero coincidimos con lo que dijo otro equipo. Bueno, pues ahí entre los dos equipos van a llevar a cabo ese proyecto. Ahí estamos enseñando a los estudiantes a trabajar de forma interdisciplinar y de manera transversal. Sin que yo les explique qué es transversalidad interdisciplinar, ya lo están haciendo. Y esto sí, maestros, maestras, con letras de oro. Esto, maestros. Si un proyecto no tiene beneficiarios, no tiene impacto social, no se puede llamar proyecto escolar o proyecto comunitario. Tiene que llevarnos a beneficiar a un grupo de personas. Llámese compañeros de la escuela, llámese compañeros del aula,
incluso a la comunidad, sí, que está fuera de la escuela, para que cuiden a sus hijos, a sus niños, a sus adolescentes de ciberdelitos, ¿no? En este caso que estoy compartiendo con ustedes. Esto es muy importante, maestros. Y no necesito darle a mis estudiantes hacerles un gran proyecto, ¿no? Con la idea de, que se vea abundante la estrategia. No, maestros, con que logren mis estudiantes entender esto que está aquí, las preguntas son preguntas guía. ¿Sí? Yo incluso ni siquiera les doy un formato, pero hay una cantidad importante de formatos para diseñar un proyecto. Al final les voy a compartir una propuesta. Entonces, maestros, el aprendizaje basado en proyectos es lo que acabamos de hacer. Y el producto, pues es el diseño de ese proyecto que cada ponente compartirá ante los demás. Miren, aquí está. Ya como ellos lo quieran hacer, en PowerPoint, lo quieren hacer en una cartulina, en un papel bond, pero van a compartir, o incluso me ha sucedido que los chavos lo que hacen es sacarle copias al diseño y lo comparten con cada coordinador de equipo para que a su vez lo comparta con sus compañeros y ven el diseño del proyecto. ¿Sí? Entonces ahí en el proyecto van a encontrar pues el tema o el título del proyecto, que es el que ellos quieran darle, está el objetivo, está la justificación, está las estrategias, quiénes van a ser responsables, quiénes van a ser los beneficiarios. Ese es el aprendizaje basado en proyectos. Ahora, lo recomendable, maestros, es que los estudiantes al final evidencien que ese proyecto se llevó a cabo. ¿Sí? La evidencia, maestros, es básica. Es decir, que ese proyecto se haya llevado a cabo, que inclusive tengan fotos, que tengan testimonios, en donde se evidencie que realmente llevaron a cabo el proyecto, ¿no? Eso es lo más importante. Pero yo soy todavía un poco más precavido porque no sé si mis estudiantes van a llegar a ese momento, ¿no? Porque me han preguntado también, oye, ¿cuánto tiempo se puede llevar esto? Bueno, pues es de acuerdo a las habilidades que tengan mis estudiantes. Ese es el tiempo que se va a llevar acá. Tal vez sea muy rápido trabajar con ellos en equipo, tal vez tengan muy pocos estudiantes en el equipo y sea más fácil. Y no cierro ahí. Algo que quiero compartir, que es muy importante, maestros. Voy a pedir que observes con calma esta rúbrica que diseñé para evaluar el trabajo de mis estudiantes. Y, por cierto, ¿no? Cuando diseñas una rúbrica, que hoy no es el día, pero en algún momento ojalá haya oportunidad para comentarles a ustedes cómo diseñar una rúbrica en 15 minutos. Esta rúbrica yo se la comparto a los muchachos desde el principio, para que sepan bajo qué parámetros se va a diseñar ese proyecto y qué es lo que yo voy a evaluar. Aquí, por ejemplo, voy a evaluar la integración de equipos. Y entonces yo les digo, a ver, ¿se formó el equipo de cuatro integrantes? Sí. ¿Se delegaron responsabilidades? O sea, de coordinador, ponente, sí, ok. ¿Cada integrante comparte la información obtenida de diversas fuentes? Sí. ¿Existe respeto y tolerancia entre los integrantes? Bueno, este es el equipo ideal. Este es el equipo ideal. Y lo menos que yo aceptaría es esto. Se formó el equipo de varios integrantes, no fue de 4, fue de 3, o fue de 5, o fue de 6. Entre ellos compartieron la información de diferentes fuentes. Ya. Miren, con eso me doy por bien servido, ¿no? Otra, la información que se les pidió sobre el tema, en este caso de ciberseguridad. Fíjense, el máximo nivel de desempeño. La información sobre ciberseguridad se encontró en fuentes confiables. Se incluyó, en resumen, o aquí puedo agregar texto de análisis, contiene los elementos esenciales del tema y además compartieron su texto de análisis. En la ponencia, que el ponente haya compartido el texto de análisis en tiempo máximo de 1 minuto, que lo que se compartió realmente se relacione con el tema, etc.
¿Hacia dónde voy, maestros, maestras? Que estos indicadores o estos descriptores, porque recuerden que en la rúbrica estos son descriptores. Estos descriptores, ¿de dónde se obtuvieron? Ah, bueno, pues voy a regresar rápido. Se obtuvieron de mi segmentación curricular. Y aquí obtengo mis indicadores para poder evaluar, en este caso, el aprendizaje basado en proyectos. Lo obtuve de mi progresión de aprendizaje, lo obtuve de las metas de aprendizaje y además, sobre todo, de mi propósito. De ahí obtuve mis indicadores para diseñar mi rúbrica. Recomendación: al final no les des la rúbrica, dáselas al principio, junto con el propósito. Que a los chicos les quede muy claro qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Y además, tengan en sus manos la rúbrica que establece exactamente cómo van a trabajar cada momento y cómo debe integrarse el proyecto. Aquí me faltaría agregar, pues, que el proyecto debe tener el objetivo, la justificación, debe tener el cómo, o sea, las estrategias para llevarlo a cabo, los responsables y los beneficiarios. Que el proyecto se haya presentado ante los demás es también, pues, de parte de la rúbrica. Y repito, la rúbrica y el propósito se entrega a los estudiantes desde el principio. Y aquí viene la gran noticia, maestros, maestras. Espero que no nos haya cansado demasiado con tanta información. Aquí viene lo maravilloso. Nuestra serie ECOS, dentro de los recursos para el docente, tiene este manual de metodologías. Está divino, maestros. ¿Por qué? Porque no solamente se enfoca a explicarnos a qué se refieren con metodologías activas. Lo que hoy contigo compartí, seguramente lo vas a encontrar ahí de manera muy clara, con un lenguaje muy sencillo, qué son y cómo trabajar las metodologías activas. Y nos habla del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje servicio solidario y del aprendizaje por indagación con enfoque STEM. Y no solo eso, algo de lo que no te puedes librar, por así decirlo, y disculpo por la expresión, algo de lo que no te puedes librar, maestro, maestra, es que debemos estar eh, trabajando no solamente con temas de mi localidad. Recuerda que de algún modo debo llevar a mis estudiantes más allá. Y en este manual de metodologías activas ya se habla de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Si ustedes tienen oportunidad de investigar, de buscar información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que publicó hace unos años, pues habla de acabar con el hambre, acabar con la desigualdad social, trabajar en cada escuela una educación de calidad, eh, evitar la contaminación del medio ambiente, cuidar los recursos naturales, etc. Bueno, pues nuestro manual de metodologías activas también habla de esos objetivos de desarrollo sostenible que vas a ver que se plasman en los proyectos que propone nuestra serie. Porque déjenme decirles, y yo te lo quiero compartir antes de cerrar, si me lo permiten, quiero compartir con ustedes este material que tan amablemente nuestros compañeros editores desarrollaron. No sé si lo están viendo ya en pantalla. Si no me avisan, te voy a... Aquí está, ya lo voy a compartir, permítanme. Ya lo tengo. Aquí está. Miren este material, maestros, de verdad es que es una belleza. Yo, la verdad, que valoro mucho el que a ti y a mí nos ayuden a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Y en nuestra serie ECOS, en las diferentes áreas, áreas de conocimiento y recursos cognitivos, nos comparten una propuesta para trabajar el aprendizaje basado en proyectos y con un tema sobre todo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo a lo que establecen, y nos da el paso a paso. Es algo de veras
extraordinario. Esto me encanta. El paso a paso, no tal y como lo explica Jorge Barrera, lo compartió a su momento. La idea es llevarlos a un terreno tal que los estudiantes vean que lo que están ellos aprendiendo tiene una relación totalmente íntima con lo que sucede allá afuera, incluso con una pequeña lista de cotejo, y también nos ofrece una posibilidad de trabajar el aprendizaje basado en problemas. Eh, con algunos autores, incluso con las mismas sugerencias didácticas que nos da la Secretaría de Educación Pública, nos habla de trabajar una metodología de acuerdo al perfil de cada unidad de aprendizaje. Sin embargo, bajo mi perspectiva, considero que puedes trabajar cualquier metodología en cualquier unidad de aprendizaje. Incluso cuando hablan de aprendizaje basado en problemas, pues prácticamente lo trabajamos en cualquier unidad de aprendizaje, maestros, maestras. Pero lo que yo quiero compartir contigo es esto. El que ya tenga una propuesta en cada una de las unidades de aprendizaje, en cada disciplina, por parte de nuestra editorial, de cómo trabajar un proyecto, cómo trabajar un aprendizaje basado en problemas, o en su caso, cómo trabajar un aprendizaje servicio solidario o un aprendizaje por indagación con enfoque STEM. Eso es algo de veras que se valora muchísimo de nuestra editorial. Y finalmente, ya ahora sí cerrando nuestra sesión, pues maestros, de verdad que este documento, que es el de metodologías activas, pues es algo que nos ayuda a los maestros a tener más claridad sobre cómo trabajar una metodología activa. Lo que hoy te compartí, yo considero que es la manera más práctica de trabajar una metodología activa, pero cuando tengas este elemento que está aquí en pantalla, este recurso, pues te darás cuenta que te explica de manera muy clara, muy sencilla, qué son las metodologías activas, cómo se relacionan con la Agenda 2030, esto que para ti, para mí, es de verdad oro molido, ¿no? Incluso cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se relacionan con los proyectos que nuestra editorial ofrece en cada uno de los libros de nuestra serie. Maestros, maestras, no nos da el tiempo para, incluso a mí me encantaría meterme más al aprendizaje basado en problemas, pero en esto que te acabo de compartir, trabajamos método de caso, trabajamos aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. Cuando los chicos analizan y debaten el tema, se convierte eso en un debate. Cuando los ponentes comparten ante los demás su postura, estás en un panel de expertos en una mesa redonda. Entonces, híjole, te da una diversidad maravillosa. Y cuando tengas estos materiales, bueno, pues te dará todavía mayor amplitud y mayor dinamismo, que es algo que maestros, maestras, hoy es una exigencia hacer tu clase con un ambiente propicio para el aprendizaje, donde haya este dinamismo y los chicos hagan el trabajo y se sientan ocupados y que además estén seguros que lo que aprenden va a tener aplicabilidad, no solamente en el aula, sino fuera del aula. Y vuelvo a rescatar a Sergio Tobón cuando habla de esos proyectos formativos para el emprendimiento. Es decir, que les sirva a ellos como base para ir pensando en un proyecto profesional. Entonces, pues con eso terminamos y siempre digo que sí se requiere mucho conocimiento, sí se requiere mucha experiencia, pero sobre todo pasión por lo que haces, maestro, porque eso se requiere darle ese toque, ¿no? Ponerle esa cereza en el pastel, esa pasión por el trabajo que desarrollamos tan importante. Pues muchas gracias, maestra Leticia. Si hay preguntas, con todo gusto las podemos contestar. Si hay algún comentario, también, por favor, les pido lo hagan vía chat. Muchas gracias, maestro Jorge. Pues bueno, no sé si hubiera algún comentario. Definitivamente, aprendizaje basado en proyectos es una metodología que hemos estado revisando y que seguimos revisando y que cada vez que la revisamos integramos más elementos y creo que también vamos clarificando mucho más, ¿no? Entonces, pues agradecerle de antemano por esta clarificación, por esta precisión más de la metodología y pues bueno,
a la editorial Macmillan también por el espacio para este webinar y a ustedes, maestros, pues muchísimas gracias por acompañarnos.